Llegando, bueno, por lo que puedo hacer. Chicos, gracias por estar aquí en este live. Gracias por prestaros voluntarios sin dudar, ninguno de los dos. Y además el tema de hoy es un tema muy interesante. Me parece que muchas de las personas que nos van a ver y luego podrán ver el vídeo que se quede colgado, si les interesa es porque entrenan en casa. Y seguramente lo que vamos a contar probablemente sea el audio muy importante, interesante. Vamos a empezar con Gemma. Me gustaría, Gemma, que nos contaras un poquito. ¿Me oyes bien, Vicente? Sí. ¿Y Gemma también? Sí, yo te oigo perfectamente. Vale, pues Gemma, cuéntanos un poquito cuál ha sido tu trayectoria. Yo te conozco y, bueno, ya sabemos cómo nos conocimos. Empezamos en la DAFE, Animación de Actividades Físico-Esportives. ¿No escuchas, Vicente? ¿No? Bueno, pues tú ve contando un poquito lo que te he contado. Ahora, Vicente, tendrás que bajar el volumen porque nos escuchamos. ¿No tienes cascos, tío? Espera. Pues eso, Gemma, preséntate para que la audiencia vaya sabiendo quién eres y a qué te dedicas y por qué estás aquí hoy. Porque te he liado, por supuesto. ¿Sí? Eso está claro. ¿Te escucha bien o me pongo casco? Hombre, si fuera con casco es mejor porque así no hay eco y la gente nos escucha con más claridad. Sí. ¿Me oís bien vosotros ahora? Ahora te oímos con cierta dificultad. ¿No tienes cascos por ahí? Sí, los llevo, lo que pasa es que me están dando problemas. A ver. Bueno, pues siempre si quieres, he pasado con los directos. No pasa nada. Esto es un directo. No falla. Gracias a esas 14 personitas que estáis mirando, esos 28 ojos que están ahí, a pesar de todas estas perturbaciones. Y bueno, comentaros que el tema de hoy es un tema que creo que necesitábamos hablarlo, sobre todo por mi propia experiencia, porque fui viendo cómo mi rendimiento al entrenar en casa fue cada vez a menos. Yo al principio incluso iba, creo que hasta con más ganas que al gimnasio, queriendo demostrar que se podía, pero eso poco a poco fue a menos. Entonces, mi intención fue reunir a dos de los mejores profesionales que existen, o por lo menos que yo conozco, dentro del ámbito de la psicología y de la actividad física, para poder tratar de dar unas pautas que nos ayuden a todos y a nosotros también. Porque reflexionar sobre esto, al final, cuando hablamos de algo, Vicente, nos ayuda a nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, está diciendo que... Yo creo que... Dime. No, está diciendo que vamos a ir paso por paso, vamos a ir presentándonos. Que Gemma, ¿nos escuchas, no? Sí, ahora sí. Vale. Yo sé que esto de los está generando tendencia, el tema de mis cascos blancos. Mucha gente se los está comprando. Nada, es broma. Preséntate un poquito y cuéntanos qué es lo que a qué te dedicas, qué estás haciendo, cómo te pilló toda esta situación. Muy largo de contar. Bueno, yo tengo una trayectoria bastante larga en lo que es la actividad física, tanto a nivel de entrenamientos personales como a nivel de trabajo grupal. Yo estuve muchos años trabajando en gimnasios, haciendo clases colectivas, bueno, un poquito, pues, partiendo del aeróbic, que fue lo primero que empecé, el aeróbic, el step y todo aquello de años hasta ahora que me dedico únicamente al pilates, al yoga y al trabajo un poquito más postural, más de salud, no tanto de ocio, el fitness como un instrumento de ocio, como el fitness como salud. Yo hace menos de un año que abrí un estudio de pilates en Teulada. Y esta situación pues me ha desmontado totalmente la planificación que yo tenía con mis alumnos, con el estudio. Por suerte, la gente con la que trabajo es una gente muy implicada, ha respondido muy bien al trabajo online, que la mayoría, por no decir todos, no lo habían probado nunca. Pero bueno, han habido una serie de problemitas que iremos hablando, que por eso me ha gustado mucho que me plantearas la posibilidad de tener esta charla, porque sí, lo estoy viviendo. Eres una de las personas que, en mi opinión, más influencia ha tenido en el sentido de la actividad física, porque te considero de las más serias. De hecho, ya cuando nos conocimos, nuestra forma de ser nos enfrentaba. Alguien está generando un eco, me parece que es Vicente. Vicente, estás generando un eco brutal, tío. ¿Sí? Porque se me ha vuelto a ir, voy a por unos cascos y vuelvo enseguida. Vale. Pues, Gemma, yo vamos a... No te pierdas demasiado.
Es lo que tiene el directo, disculparnos todos. Me acuerdo cuando empezamos en el ADAFE y el tío lo deja con el volumen puesto. Yo lo mato. Vicente, cabrón. Ay, Dios. Bueno, vamos a ir a ver si podemos defendernos. Yo me acuerdo cuando empezamos, esa rivalidad entre tú y yo, porque al final teníamos mucho en común, entonces chocábamos. ¿Te acuerdas, no? Efectivamente. Además, los dos nos pensábamos que éramos los que más sabíamos, que eso es otro detalle importante. Esa es otra cosa, tienes toda la razón, y por eso no nos soportábamos, porque claro, el uno pensaba que el otro era el listillo, ¿te acuerdas? Exacto, efectivamente, y al final éramos los dos. Sí. Vicente, baja el volumen, porfa. A ver si lo baja, tío. Nos has dejado aquí haciendo eco con todo el mundo. Bueno, gracias a los que todavía no os habéis ido. ¿Cómo? No. Ahora ya parece que... No. Sí, te oigo, te oímos. ¿Se oye mejor? Ahora sí. ¿Sí? Ahora se oye bien. Sí. Sí, se oye perfecto. ¿Vosotros bien? Sí. Acuérdate el próximo día recordarme que te dé 3 collejas. ¿Vale? Sí. Me las doy yo mismo. En todos los directos me pasa algo siempre. Es ya una costumbre de psicología. Estamos hablando con Gemma que, bueno, que al principio ella y yo chocamos, pero bueno, es una tía encantadora. Con los años empezamos a admirarnos. Yo creo que fue a través de las redes de empezar a decir, joder, esta tía, qué grande es. Sí. Empezar a querernos, ¿no? El amor surgió de las redes sociales. Sí, en verdad. Así que, nada, tienen mucho de positivo las redes. Gracias por estar ahí. Ya son 23 personas. El recelo dio paso a... ¿Has dicho algo, Vicente? No, decía que el recelo dio paso al afecto. Totalmente. Efectivamente. Sí. Bueno, ella se ha presentado, ahora preséntate tú, por favor, Vicente. Por cierto, Gemma, ahora mismo, ¿qué servicios estás prestando? ¿Se puede contactar contigo y pedirte que nos hagas una rutina online o que nos hagas algún entrenamiento en este momento? Sí. A ver, yo ahora mismo el trabajo que estoy realizando únicamente con mis alumnos, pero siempre se puede unir quien quiera, estoy realizando bien clases online, en directo, vía Skype, o bien clases en YouTube en diferido. Para las clases en diferido, solamente mis alumnos, porque yo sé qué necesitan, cómo trabajan, qué les puedo presentar y qué no. Una persona que no conozco no le ofrecería nunca una clase sin saber cómo va a responder. En el caso de gente que, aunque haya practicado muchísimo Pilates, yo necesito ver qué le puedo ofrecer. Serían clases online, en directo, vía Skype. Fantástico, pues muchas gracias. Ahí hemos dejado tu teléfono. Si quieres que pongamos también tu mail, lo ponemos. No, perfecto. Por el teléfono, ¿vale? Perfecto. Sí. Perfecto. Pues nada, vamos a pasar a ver, Vicente, cuéntanos un poquito, aunque ya mi audiencia te suele conocer bastante bien, pero cuéntanos un poco a qué te estás dedicando y cómo te pilló todo este asunto de la pandemia y de la alarma, porque tuvimos que adaptarnos un poco a tortazos, ¿no, Vicente? Cuéntanos. Sí, exacto. Se oye bien, ¿no? Ahora sí. Se te oye regularmente, pero mejor que antes, ¿eh? Ahí. Bueno, se hace lo que se puede. El Internet no depende de mí. Bueno, pues sí, como tú bien decías, nuestras audiencias son bastante cruzadas. De hecho, ya suelo republicar bastante tuyo, tú sueles republicar bastante mío. Y bueno, a nosotros o a mí personalmente también me pilló la pandemia en un punto subiendo, digamos, es temporada alta en mi trabajo. Y pues la verdad es que como un poquito le ha sucedido a Gemma, pues la planificación se ha ido un poquito al traste. Entonces hemos intentado hacer, pues afortunadamente la naturaleza de mi trabajo me permite sí seguir esa vía de teletrabajo, de videoconferencia, de online. Y bueno, pues estamos adaptándonos y tratando de ofrecer el mejor servicio posible a las personas que necesitan ayuda. Yo pues estoy haciendo terapia online ahora mismo, me dedico a hacer la terapia para adultos en psicología, problemas de ansiedad, de depresión, problemas de conducta alimentaria, que trabajamos mucho, tú y yo, y también puntualmente cosas de psicología deportiva, ¿vale? Alguna vez pues colaboraciones con talleres, con intervenciones puntuales en clubes de natación, sobre todo, temas de tenis, alguna cosita de golf, ¿vale? Y bueno, pues viviendo estos tiempos, intentando adaptarnos y tratando de mejorar los servicios. Yo una cosa que intento recalcar siempre estos días y estas semanas también sé que he sido bastante pesadito con el tema, es que el tema de un online, que todos teníamos antes como un recurso, creo que ahora, por cuestión de los profesionales, pero creo que también la gente se está empezando a dar cuenta que es un recurso más. Así como antes era la opción del último recurso, algo a lo que intentábamos no acceder, yo creo que ahora tenemos que cambiar un poquito esa mentalidad. Los primeros, ya digo, los profesionales, en hacerle accesible a la gente, hacérselo fácil
hacérselo ver de manera que sea algo sencillo de utilizar. Y por parte de las personas, pues bueno, estos son los tiempos. Ahora mismo, por cuestiones de salud y de causa mayor, no podemos vernos presencialmente, pero eso no significa que tengamos que dejar de un lado nuestros problemas, porque a pesar del confinamiento, los posibles problemas que hayamos podido tener antes y durante se van a mantener. Con lo cual, si tenemos la opción de poder seguir trabajándolos, de poder seguir tratándolos vía online, en mi caso, pues, ¿por qué no valorar esta posibilidad del teletrabajo? Totalmente, totalmente. Bueno, pues un poquito va a ser ahora mi turno de presentarme, aunque realmente los que están aquí probablemente ya me conozcan. Soy dietista nutricionista, soy técnico en actividades deportivas, igual que Gemma Fornés. Me dedico a la consulta para todo tipo de pacientes, tanto clínico, pero es verdad que a lo mejor un poco más del ámbito deportivo, aunque ya os digo que he llevado todo tipo de pacientela, como dice Vicente. Esa palabra me la has pegado, tío, lo de pacientela. Pacientela. Sí, es que me gusta lo de pacientela, ¿no? Es como una mezcla entre paciente y cliente y clientela. Sí. La verdad es que ha sido un gran acierto poder encontrar a gente profesional como los que están hoy aquí conmigo, porque llega un punto en el cual cualquier persona que ya sea tratando de divulgar o tratando de desarrollar su profesión tiene que reconocer dónde están los límites, ¿no? Cuando yo llevaba las consultas de dietética, ahora 3, 4 años, me acuerdo que venía la gente y había ciertos puntos en los que yo no llegaba, ¿no? Y ahí es donde teníamos que derivar, ¿no? Ya sea a un preparador físico, a una preparadora física como Gemma, o a psicología, en muchísimos casos, como en el caso de Vicente, que fue cuando te dije, Vicente, me parece que te voy a necesitar en mi equipo. Y a partir de ahí comenzó nuestra andadura personal. Y en este sentido sí que es verdad que con el tema de los entrenadores hemos ido contando con varios tipos de entrenadores, no es que tengamos uno solo, y siempre también ha sido una figura súper necesaria. ¿Qué os parece si vamos presentando un poquito el tema de hoy que vamos a... bueno, comentar que yo también tengo la consulta online, que a mí también me ha cambiado bastante la vida, igual que a Vicente. Comentaros que al principio fue un poco como un tortazo de no entender qué estaba pasando, y lo que decías tú, Vicente, lo que antes era un recurso ocasional pasó a ser la única manera de pasar consulta, la única manera de poder tener cierto trabajo. En muchos de los casos es un trabajo también altruista, como lo que estamos haciendo hoy aquí, de enseñar, de educación nutricional, porque al final tenemos que estar sumando. Pero sí que es cierto que mi posibilidad de seguir trabajando es gracias al tema telemático, y tenemos mucho que agradecer a nuestro amigo Joan Raez, que por cierto debéis seguirlo, es un gran propulsor de empresas y nos da todo este tipo de herramientas y trucos, siempre él está ahí presente para dárnosla. Y bueno, ¿qué os parece si yo un pequeño comentario sobre el tema, Joan? Pues agradecerle también todo el apoyo y todos los conocimientos que nos están mirando, porque recuerdo que los últimos lives que hacíamos tú y yo andábamos ahí rompiéndonos los cuernos a ver cómo podíamos emitir por Facebook o tal, los dos a la vez, etcétera. Es un recordatorio a Joan, y también recordar con Gemma que, bueno, hemos trabajado juntos en algún caso que otro, los tres, y yo personalmente decir que ha sido un placer y que me he sentido muy a gusto. No solo somos, nos consideramos buenos profesionales cada uno en su campo, sino que además una de las habilidades que me gusta remarcar tanto de Gemma como de Nico es su capacidad multidisciplinar para trabajar en colaboración con otros campos de profesionales y saber entenderse, que eso no siempre es fácil. Yo creo que es un poco lo que nada menos diferencia del clásico influencer, ¿no, Gemma? Que quiere abarcarlo todo. Efectivamente. Yo estoy muy cansada de repetirlo tanto a mis clientes como en redes sociales, que no somos dioses que lo sabemos todo, que cada uno en su campo sabe hasta dónde puede llegar y tiene que ser consciente de a quién derivar cuando no llegamos a todo, porque estamos hablando de la salud de las personas, no es una prenda de ropa, no es un juguete, es una persona con todo lo que ello conlleva, y que yo creo que es muy importante el trabajo multidisciplinar. Totalmente, totalmente. Reconocer dónde están los límites, ya no de tu conocimiento, sino de lo que tú te estás dedicando. Es cierto que yo me acuerdo que cuando yo empecé con el tema de la nutrición, sí que por un momento, como soy técnico en deportes, pues yo sí que me gustaba hacer rutinas, pero llegó un punto que era tanto el tiempo que tenía que dedicar para hacer una rutina deportiva, porque me lo tomaba en serio, que me di cuenta que yo no podía llegar. Yo era dietista nutricionista, era mi pasión, era mi carrera, y dije, ¿por qué tengo que estar haciendo yo, que soy un técnico superior en deporte, que he estudiado un curso de 2000 horas con Gemma, cuando hay gente como Gemma que luego además ha hecho una carrera, ha hecho un máster, se ha preparado muchísimo más para ese ámbito concreto?
O sea que, si podéis, siempre tenéis que ir a la máxima, no me sale la palabra, a la máxima titulación, correcto, Sí. la especialización concreta, a la máxima autoridad, no me salía esa palabra, la máxima autoridad, y en este caso con gente como Gemma. ¿Por qué? Pues porque tienen mucho más criterio a la hora de establecer unas pautas, una rutina o cualquier cosa. Y es lo que nos diferencia de otros tipos de influencer que lo quiere abarcar todo, lo quiere enseñar todo, pero lo que decimos siempre, el que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta. Exacto. Y quien dice saber de todo, normalmente no suele saber de nada. Bueno, vamos a ir metiéndonos un poquito en el tema de que hoy nos junta aquí. ¿Qué os parece? Yo cuando llamé a Vicente Seguí, hace ahora, pues no me acuerdo, fue una semana y media, fue justamente una semana que fue muy dura para mí. Fue una semana que me daba cuenta que los entrenamientos en casa cada vez iba menos. Mi energía iba menos, mi deseo de ponerme a entrenar iba menos. Era más sencillo a lo mejor ponerme a escribir en el ordenador, era más sencillo hacer cualquier otra cosa, cualquier excusa era buena, en lugar de enfrentarme a ese momento de entrenar. ¿Por qué? ¿Es más duro el entreno en casa? No, en realidad las pesas son 10 veces más livianas, porque yo sí que utilizo pesas, no tengo 2 de 7,5 y 2 de 20, una de 20, 2 mancuernas de 20, más un banquito, porque es como sé entrenar y como me gusta entrenar, aunque hay 1000 formas, ahora Gemma nos lo contará. Pero sí que es cierto que notaba que de pasar al principio de la cuarentena, odio la palabra confinamiento ya, pero sí, al principio de la cuarentena, pasar de hacer a lo mejor un entrenamiento de hora y cuarto, hora y media y no me pesaba tanto, a estar a lo mejor luchando conmigo mismo para acabar 3/4 de hora, media hora de entreno, a bajar a la mitad y costarme la vida. Entonces yo digo, aquí hay algo psicológico, hay algo que me está pasando que yo no llego y seguramente que se puede hablar. Entonces hablé con Vicente y Vicente me dijo, efectivamente, Nico, hay mucho que hacer y sí que lo podemos abordar. Y por eso esta reunión de hoy. Vicente, ¿algo que nos quieras ir adelantando al respecto de lo que te comenté? Sí, bueno, lo primero comentar que cuando se produjo esa llamada, tú recuerdas que una de las primeras cosas que te dije es, ostras, cuidado con esto porque no vayamos a pisar campos que no son los nuestros. Y por eso, digamos, de ahí surgió también la idea de avisar a Gemma y contar con un profesional que sabe por qué. Yo puedo abarcar, obviamente, el tema de la psicología, pero sí que hay cositas y hay cosas que digamos, que son tangenciales, pero que creo que serían mejor, estarían mejor explicadas por Gemma. ¿Vale? Yo creo que en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer en este sentido, por avanzar un poquito, es mirar y detectar qué nos está sucediendo, ¿vale? Y qué nos está sucediendo empieza, en primerísimo lugar, por tener en cuenta el contexto en el cual estamos, ¿vale? Es decir, un confinamiento. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, los psicólogos lo estamos recomendando y lo estamos diciendo mucho durante estas semanas, que es algo que es más grande que nosotros, con lo cual los efectos los podemos paliar, pero no vamos a salir inmunes de ello. Al ser algo que está, digamos, fuera de la persona, es mucho menos controlable y va a ser mucho más difícil el hecho de poder saltar por encima de todo este tipo de síntomas. Con lo cual, ¿con qué quiere decir esto? Yo creo que la primera frase o la primera palabra, el primer concepto que tendríamos que tener en cuenta es permitirnos, ¿vale? Permitirnos el rebajar un poquito el nivel, rebajar un poquito el tono. ¿Por qué? Porque esto tiene una afectación directa sobre nuestras expectativas, ¿vale? Y las expectativas juegan un papel fundamental en la motivación. Al final, ¿por qué nos está costando más entrenar? Por una cuestión de que, sin darnos cuenta, nos estamos desmotivando, estamos perdiendo la motivación. Y también otro gran concepto, digamos, otra gran línea argumental a nivel psicológico que tenemos que tener en cuenta. Estaba revisando justo antes de conectarnos ahora un metaanálisis, una review que han sacado, recién del horno, que te la he mandado esta mañana. Y dice, mira, buenísimo, sobre esto podemos hablar esta tarde. Y, bueno, venía a confirmar varias cositas que nosotros los profesionales ya llevamos diciendo hace mucho tiempo, ¿vale? Y es el tema del sedentarismo. ¿Qué sucede? El confinamiento, ¿vale? Facilita el sedentarismo por el mero hecho de que no podemos salir, no podemos hacer ejercicio con las máquinas, etcétera, etcétera. No podemos movernos tanto como sería en una vida normal de salir, etcétera. Y aquí, ¿qué está sucediendo? Que está habiendo un aumento del sedentarismo. Y como todos bien sabemos, pues el sedentarismo, a medida que aumenta, correlaciona con la disminución de ejercicio físico o de motivación o de realización hacia el ejercicio físico y también otros aspectos con el tema de la nutrición. A menor ejercicio físico, digamos que vamos buscando también mayor palatabilidad, o cómo es la palabra esa, lo has dicho muy bien. Cuestiones de...
la palatabilidad de la comida. Por lo tanto, lo primero, en resumen, saber qué nos está sucediendo, un tema de desmotivación, y segundo, tener en cuenta que el confinamiento nos provoca un sedentarismo extra, más de lo normal, de lo que tendríamos en condiciones normales, que deriva en todas estas cosas. Es decir, sedentarismo me lleva a facilidad para no hacer ejercicio y esta facilidad para no hacer ejercicio me lleva a adoptar, digamos, conductas poco saludables con el tema de la nutrición. Estas serían las dos grandes líneas que podríamos ir desgranando luego. Qué interesante. Yo lo he notado mucho en mis pacientes. La verdad es que muchos me lo han comentado. Me empecé fuerte, pero no sé qué me está pasando. Lo noté en mí. Pero me gustaría que nos contara un poco, Gemma, porque claro, ella en este sentido a lo mejor lo tiene que vivir más en primer plano por el hecho de que todo lo está haciendo online a nivel de ejercicio. Nosotros trabajamos en la nutrición, desde la terapia cognitiva como tú, Vicente, pero ella directamente todo lo tiene que trasladar, ese movimiento a través de la cámara, con lo cual ella no se puede permitir ese lujo. Efectivamente. A ver, yo me pareció muy interesante esto cuando me lo propusiste, porque efectivamente yo también he pasado por ese proceso de disminución de la motivación, ya no solo en cuanto a mi propio entrenamiento, que yo empecé también muy fuerte, con una variedad muy grande de cosas que hacer, me traje la bici, hice un montón de cosas, sino de cara a lo que yo podía proponerle a mis alumnos. Llegó un momento en el que esa sensación de frustración, de decir, no sé si lo que yo estoy haciendo cae en saco roto o efectivamente a la gente le está sirviendo, al no haber un feedback inmediato como pueda ser en una clase presencial, llegó un momento en que me frustré, que no sabía tampoco qué plantear, qué estrategias adoptar para que la gente siguiera con esas ganas de seguir entrenando, de seguir haciendo. Y sí que es cierto que he hablado con algunos alumnos, con aquellos que sé que mantienen una práctica más regular, bien porque tengo un feedback no diario, pero sí semanal a través de WhatsApp, o porque realizan práctica 2 veces por semana conmigo en directo. Y hay una variedad muy grande de opiniones que iremos viendo. Hay muchos aspectos que han influido en su respuesta, pero sí que ha habido mucha gente que me ha dicho: yo practico porque me viene bien, porque mi cuerpo lo necesita, porque tengo una patología X, pero si no, no lo haría. Porque hace tiempo que no tengo ganas, que lo hago porque sé que lo necesito, pero yo psicológicamente no tengo ganas de hacerlo. Aquí ha pasado una cosa que sí que es cierta, y es que hemos pasado de empezar por el ocio a comprender de que esto ya no es un ocio, esto hay que hacerlo sí o sí, porque ya nos movemos muchísimo menos que antes. O sea, esto ha pasado a ser una obligación y una necesidad de primer orden. ¿Por qué? Porque si ya éramos sedentarios antes, que caminábamos los 7, 8.000 pasos al día por el hecho de salir, de ir a hacer la compra, de hacer cosas que antes hacíamos muy rutinariamente, ahora sí que es cierto que la cosa se ha ido a menos y ese momento, esa media hora, esa hora de ejercicio ya no es decido hacerlo porque entonces no, es un momento en el cual todos deberíamos tomarnos al día y decir, vamos a hacerlo porque nuestra salud no va en ello. No es un buen momento para estar escacharrándose y acabar en un hospital. Es el peor momento probablemente para estar yendo a hospitales, con lo cual mantenerse fuerte, tener un cuerpo fuerte que nos mantenga también con un buen ánimo, y como hablábamos ayer con el doctor Mulet, con unas defensas potentes, pasa por estar activo. Entonces esa hora es muy necesaria. Así que bueno, en tu caso, ya te digo, muy interesante lo que estás comentando sobre tu experiencia con tus clientes. En tu caso, Vicente, ¿cómo lo has vivido esto? Pues mira, a mí me ha ocurrido una cosa que es una cosa que quería comentar ahora, que digamos son pequeñas estrategias que podemos ir poniendo en marcha para combatir esta desmotivación. Es muy acertado lo que ha comentado Gemma, y además es una variable muy psicológica, que es el tema de la recompensa, ¿no? Es decir, la desmotivación tiene directamente que ver con la recompensa. Percibimos o empezamos a dejar de percibir, mejor dicho, que tenemos recompensas por el ejercicio que estamos haciendo, por el ejercicio que estamos realizando, entonces ahí también nos vamos desmotivando, perdón. ¿Qué podemos hacer aquí? Yo os comento un caso personal mío, ¿vale? Y creo que a ver si la gente le puede servir, y si no, pues simplemente coger lo que es la estructura, el mecanismo psicológico para intentar ponerlo en práctica. Yo a nivel personal llevaba bastante tiempo inactivo por cuestiones de trabajo, por cuestiones de
personales y esta cuarentena me la he tomado como una cuarentena para, con tranquilidad, intentar retomar hábitos que, bueno, había perdido un poquito en los últimos tiempos. Y además también me he puesto, digamos, esto ya no, hablando puramente en términos psicológicos, pequeños retos, porque los retos nos ayudan a motivarnos. Entonces, yo pensando, dice, ostras, ¿qué reto me puedo poner para mantenerme motivado de cara a realizar ejercicio físico? Pues he empezado a hacer una cosa que nunca había hecho, que es estirar con regularidad. ¿Vale? Entonces, este pequeño reto que me he puesto, me he planteado, me he hecho como una especie de planning, ¿vale? Y lo que me he planteado es hacer estiramientos de manera regular durante al menos 2-3 sesiones semanales, que aunque parezca increíble, es algo que yo nunca había realizado. Sí que había realizado ejercicio, obviamente, he llegado a entrenar mucho tiempo, muchas veces a la semana, pero esta cuestión de estirar, por ejemplo, para mí suponía un reto. Entonces, lo he utilizado como era algo que tenía pendiente y que por cuestiones vitales, tema de estrés, velocidad de vida, etcétera, no me motivaba porque los estiramientos a mí, sinceramente, pues no me gustan, como a mucha gente, ¿vale? Siempre acabas prefiriendo hacer ejercicio que estirar. Pues dije, oye, ¿por qué no un motivo ahora para ponerme a hacer esto? Y si bien es cierto que los primeros días me costó, ahora llevo ya 3 semanas con ello, estirando, y la verdad es que le estoy cogiendo ya el gusto y me va gustando. Porque al principio, como suele ser normal, te cuesta horrores. O sea, yo el tema de ponerse sentado con las piernas cruzadas no podía. Y ahora ya es algo que me noto la cadera ligera, ¿vale? Entonces, qué interesante, ¿no? aquí es cuando entra, digamos, en juego el mecanismo de recompensa, que es decir, ostras, mira, lo estoy consiguiendo. Y aquí es cuando empiezas a sentirte ya a probar otras cositas, ¿vale? Es decir, ostras, pues ahora voy a inventar el nivel de actividad, pues ahora voy a probar otras cositas. No me voy a meter en planificación deportiva porque esto es cuestión de gema, ni tampoco en variedad de ejercicios porque es cuestión de gema, pero sí de cara al aspecto psicológico, la gente que se quede con este pequeño detalle, ¿no? De un reto, ¿vale? Y también otra cosita que me gustaría aportar, que es lo que estabas diciendo tú, primero con Gema, el tema de la recompensa y después conmigo, el tema de las pocas ganas, es también el pensamiento dicotómico, ¿no? Que se puede dar en estos días. Es decir, si no puedo entrenar, dejo de entrenar, ¿vale? Esto también es una cuestión que tiene que ver directamente con la recompensa, porque dejamos de percibir que va a haber una recompensa inmediata o que va a haber una recompensa, digamos, que nos va a satisfacer lo suficientemente importante y, por lo tanto, es como que de repente pierde todo el valor el entrenamiento, cuando ni mucho menos. Como ha comentado Gema también, podemos encontrar otros motivos para seguir entrenando. Y de esta manera lo que hacemos es romper ese pensamiento dicotómico. Es decir, como no puedo entrenar, ya dejo de entrenar, ¿vale? En vez de planteárnoslo así, vamos a pensar, como no puedo entrenar al nivel de antes, voy a buscar otro escalamiento, otra manera de entrenar que me permitirá conseguir objetivos distintos, pero no quedarme en cero, porque ahí entramos en el juego que he explicado antes, sedentarismo, etcétera, etcétera. Entonces, estas pequeñas pautas sería un poquito a nivel psicológico lo que podríamos ir haciendo también. Me parece muy interesante esto que está comentando Vicente ahora, porque justo esta mañana, además de hacer un pequeño sondeo con mis alumnos, he querido hablar con otro entrenador personal de la zona, con Carlos Cabrera, que creo que tú has trabajado alguna vez con él, Nico. Sí, correcto. Y le he preguntado tanto a él personalmente como deportista, él es triatleta, como entrenador, ¿de acuerdo? A ver él cómo lo estaba viviendo y cómo lo había percibido. Y me ha hecho un comentario muy en relación a esto que me ha gustado mucho. Y la primera palabra que me ha dicho ha sido resiliencia. Él lo que ha hecho ha sido sacar un rédito positivo a toda esta situación negativa. Ha cambiado totalmente el enfoque, tanto para él en su entrenamiento como para sus deportistas. Y ha dicho, bueno, no tenemos esa recompensa que íbamos a tener a corto, medio o largo plazo, que son las competiciones, pero bueno, podemos buscar pequeños objetivos a nivel individual de trabajo, ya sea aumento de la fuerza, trabajo de core, flexibilidad, etcétera, etcétera, y potenciar los puntos débiles. Él me ha puesto como ejemplo su propio caso, el trabajo en rodillo, pero podría ser cualquier otra cosa, que normalmente cuando estamos enfocados en la planificación de una competición, obviamos porque no es lo inmediatamente preciso y que ahora podemos aprovechar para
pulir. Y cuando él me ha hecho este comentario, digo, efectivamente, eso es una cosa que yo no había tenido en cuenta, pero que sí que me habían comentado mis alumnas y mis alumnos. Y es el hecho de que a lo mejor la práctica no ha evolucionado hacia cosas que ellos no hayan hecho nunca, no hayan conocido, pero sí que han notado una mejoría a nivel técnico, a fuerza de repetir patrones muy básicos con muchas correcciones, porque claro, al estar a distancia haces mucho más énfasis en todo ese trabajo técnico para que la gente vaya con cuidado, para que no se haga daño. Y ellos también son conscientes de que no te tienen ahí de paracaídas. Y la evolución técnica ha sido mucho mayor que cuando estaban trabajando en el estudio, porque también hacen una práctica diaria, mucho más corta, pero es todos los días. Entonces, al ser constante, ellos han notado también esa evolución. Entonces, sí que hay otra manera de verlo, a pesar de que la recompensa no sea la misma, sí que efectivamente puedes buscar otra recompensa que te motive a continuar. Tú fíjate, Gema, que lo que acabas de comentar, los que llevamos a lo mejor 20 años tratando de entrenar con regularidad, de alguna manera intuitiva, ya, por ejemplo, a mí me pasó un poco eso. O sea, yo pensé, no puedo hacer sentadillas con 100 y pico kilos, no puedo hacer press de banca con 120 kilos, no puedo hacer peso muerto con 180 kilos. ¿Qué puedo hacer? Con estas pesitas que tengo voy a tratar de perfeccionar mi técnica, hacer menos y hacerlo mejor. Porque en realidad ya no llego a hacer un entreno de 1 hora o de 1 hora y media. A lo mejor a la media hora ya no quiero seguir entrenando. Pero sí, mi objetivo y un poco mi manera de trabajar ha sido, voy a tratar de perfeccionar mis movimientos. Y lo que ha dicho Vicente, muy importante, ese tiempo que antes no le dedicábamos a lo mejor a estirar, porque a lo mejor no notábamos esa sensación de esfuerzo que los que llevamos toda la vida yendo al gimnasio queremos notar, este es un buen momento para retomar, porque al final, fisiológicamente, Gema, corrígeme, es importante estirar, ¿verdad? Realmente el estiramiento como tal no es así, es un trabajo de fuerza excéntrico, nos aporta ese trabajo de estiramiento, porque el yoga y el pilates, que se toman como ejemplo de ejercicios de estiramiento, realmente son trabajos de fuerza excéntrica, pero sí que es importante trabajar el músculo en toda su longitud. Al final, la gente que suele trabajar actividades de impacto o el trabajo con pesas, que todo es a nivel concéntrico, acortar, al final está perdiendo rango de movilidad. Si tú asiduamente estás sentado en una silla en tu oficina y luego te vas al sofá y luego en el coche y luego cuando te vas a entrenar te pones a hacer sentadillas repitiendo el mismo patrón de movimiento, que es esa flexión de cadera, esa flexión de rodilla, al final tus flexores de cadera están machacadísimos. De hecho, es de lo que más se están quejando los clientes. Al final, toda la cadena posterior está súper acortada. Necesitas un trabajo compensatorio a todo eso que no puedes evitar, porque tú no puedes evitar, si tu trabajo es estar 8 horas sentado, estar sentado. Tienes que estar. Lo que tienes que hacer es compensar. ¿Qué ocurre? Que antes la compensación era mucho más sencilla porque lo que tú comentabas, te vas a comprar, te vas a una tienda, te vas a pasear, sales a correr. Hasta las personas menos activas tenían un mínimo de actividad en su día a día. Ahora pasas de levantarte de la cama para ir a la silla a hacer el de trabajo, sentarte a comer, sentarte en el sofá, volver otra vez y al final, como mucho, implicándote mucho, ¿qué haces? 1 hora de actividad. No compensa las otras 23 de inactividad. Entonces, se necesita un trabajo muy específico para buscar que todas esas estructuras que poco a poco se están agarrotando vuelvan a su estado natural. Aunque no sea el estado ideal, por lo menos el estado natural para ti. Claro, una persona que tiene una patología, una lesión a nivel medular en la zona lumbar o donde sea, me da igual, está agravando su patología con todas estas horas de estar sentado siempre en una posición que normalmente suele ser, si hablamos de patologías lumbares, incorrecta y perjudicial, porque no solemos sentarnos bien, solemos sentarnos siempre en una posición de retroversión, con la pelvis proyectada hacia adelante, generando presión en la zona lumbar, generando presión interdiscal, y te sientas en la silla, te sientas en el sofá, te vas a dormir. Y esa presión sigue ahí, tú no has relajado la musculatura, no has activado la musculatura
antagonista, con lo cual al final acabamos en esta posición. Yo viendo a una persona le pregunto ¿en qué trabajas? Y antes de que me conteste yo ya lo sé. Trabajo en una oficina, me duele aquí, es que soy maestra, es que soy... Entonces, todo esto lo que está haciendo es agravar todos esos vicios que tenemos ahora y realmente no es un estiramiento como tal. Lo que necesitas es darle movilidad a la articulación y a la estructura. Y luego también pasa una cosa, a lo mejor tú me puedes decir un poco sobre esto, aunque sea un pelín desviarnos, pero está bien lo que estamos mencionando. Hay gente que busca mucho el momento del ejercicio, que sea un momento que les suponga un sacrificio muy grande, que buscan ese momento de sentirse muy desgastados y muy... Porque a lo mejor piensan que así, lo que acabas de decir tú, compensan el resto de horas, las otras 23 horas en las cuales no hacen nada, entonces necesitan que ese momento sea de mucho esfuerzo. Pero ¿qué pasa? Que si yo, psicológicamente, pienso que por hacer una hora que me ha costado mucho, el resto del tiempo me lo puedo pasar tirado en el sofá, sentado, mal sentándome, sin cuidar la postura, sin hacer otras cosas que deberían ser parte de mi rutina, a lo mejor es más contraproducente, ¿no? Exacto. Yo creo que aquí, mira, aquí hay una comparación. Lo que tú has dicho ahora mismo, lo que has descrito, es algo que en nutrición se ve mucho más, con mucha más claridad, que es el efecto rebote, podríamos decir, ¿no? Es decir, yo me pego un atracón, me pego el fin de semana padre y después el resto de la semana a base de lechuga, ¿no? Más o menos, por decirlo así, hablando claro. Entonces, exactamente a nivel psicológico, es verdad que esto sucede también. O sea, más allá, saliendo un poquito del tema de la actividad física, que esto es así, yo supongo que Gemma lo corroborará, a nivel psicológico también sucede. Es decir, esta es una de las cosas que yo quería comentar para, digamos, para ir cerrando esto. El tema de que tenemos que percibir al ser humano como un todo, ¿vale? Y no como compartimentos cerrados entre sí. Es decir, ahora estoy en mi parte nutricional, ahora estoy en mi parte psicológica, ya estoy... Sino que todo va afectando, está como todo muy conectado y estas conexiones afectan de un lado a otro. Y a lo mejor cosas que creemos que no están afectándonos con el tema del ejercicio, al final resulta que sí. Entonces, yo aquí lo que hay que proponer, lo que creo que hay que intentar proponer a la gente es que trate de tener un aumento de la actividad, ¿vale? Y yo ya diría, no solo física, sino a todos los niveles. Es decir, ¿por qué? Porque como decía antes, esto está todo conectado y si yo mentalmente me acostumbro hago un esfuerzo y luego ya me relajo el resto del día, esto seguramente va a coger un hábito de funcionamiento mental que se va a traducir a todos los aspectos o a todos los ámbitos de mi vida. Entonces voy a tener este funcionamiento de que decimos en valenciano, arrancar de bau para de burra, ¿no? Es decir, hago un pico intenso muy fuerte y luego me relajo, digamos, con lo cual al final la curva que me queda no es la que más me interesa a mí, no es equilibrada, sino que tiende más al desequilibrio y esto después genera a nivel psicológico muchas más cosas. Entonces, aquí la recomendación que haría yo es que tratemos de ver nuestro día no solo como hago ejercicio o tengo que cumplir con el ejercicio, sino voy a intentar elevar el nivel medio de mi actividad. Y no de la actividad física solamente, sino de la actividad a todos los niveles. También actividad intelectual, ¿vale? Es decir, estimularme a nivel cognitivo, estimularme a nivel afectivo, hablar con mis seres queridos, tener esa afectividad, porque al final todo eso lo que va a hacer es ir construyendo una sensación de que estoy a gusto, de que estoy equilibrado. Y este equilibrio, esta sensación de equilibrio va a facilitar que yo después tenga más ganas de trabajar o de realizar actividades físicas, más allá de que pueda cumplir mis objetivos de fuerza o no. Es decir, percibir el ser humano como un todo y a partir de ahí tomar decisiones en base a ese criterio, que no es cuestión solo de voy a entrenar físicamente, sino que no olvidar todas las partes, porque si yo, lo que decíais antes, si yo entreno 1 hora al día, pero luego el resto del día estoy... no me trabajo a otros niveles, al final lo que voy a tener es sedentarismo. Y no solo físico, sino también psicológico. Porque mi cabeza está acostumbrada a eso, a un pum y luego stop, radical. Entonces empieza a funcionar así, digamos, en todos los sentidos. Con lo cual, la solución, buscar un equilibrio a todos los niveles, en todos los ámbitos de la vida. Y luego también lo que puede estar pasando es que cuando tenemos un estrés extremadamente fuerte, extremadamente grande,
este desgaste también nos resta energía para otras cosas, ¿no? O sea, cuando vas a saco con muchísimos kilos, con muchísimas horas de entreno, o sea, luego, ¿qué ganas te puedes tener de coger un paper y poner a traducírtelo, o de coger un libro y empezar a leerlo, o de retomar cosas que tenías que hacer en casa, de otras tareas que también son importantes? Pero es que esto es una cosa que a mí también me han comentado, y es que la intensidad del entrenamiento está directamente relacionado con la implicación que tienen ellos en este momento. Me refiero ahora en esta situación de cuarentena, no habitualmente. Necesitan un estímulo tan intenso que les permita desconectar totalmente, es decir, que su mente solamente se pueda centrar en ejecutar esos ejercicios, porque si son ejercicios mucho más suaves, de movilidad, de respiración, es que pienso y me voy y no me concentro. Entonces, estamos como en una especie no sé, de situación en la cual nos cuesta hasta meternos en lo que estamos haciendo, en el estar aquí, el estar ahora, ese mindfulness que está tan de moda últimamente, como que ya no existe. No somos capaces de estate en lo que estás. No, estamos en 20 cosas a la vez, la cabeza pensando en pues no sé en qué y el cuerpo haciendo esto, y lo hacemos de cualquier manera. Y sí que me han transmitido eso, que cuando la intensidad es tal que o estás en lo que estás haciendo o no se puede llevar a cabo, entonces bien. Pero si no, como que la práctica se desvirtúa. Y eso me ha llamado mucho la atención, porque no me había ocurrido, a ver, siempre hay gente que es un poco más dispersa, pero en general no me había ocurrido nunca. Esto que comentas... Vicente, adelante, Vicente. Sí, aquí yo creo que con lo que comentaba Gemma es muy acertado, es justo lo mismo que estaba diciendo yo al principio. Uno de los efectos del confinamiento por los cuales no podemos saltar por encima, porque es algo superior y externo a la persona, es precisamente esto, la sensación de que al final, pues, aunque llevemos rutinas, aunque llevemos horarios, sí que es verdad que tiene como una afectación de que al final tenemos una pérdida temporal, disminuimos nuestra capacidad cognitiva. Entonces, hasta cierto punto, esto es normal que ocurra. Pero, ¿qué podemos hacer? Yo creo que aquí un poquito lo mismo, el concepto de hábito, ¿no? Aquí podemos o debemos explicarle a la gente que de la misma manera que tú te has acostumbrado a tener altas intensidades de entrenamiento, ¿vale? Ahora lo necesitas, pero eso no significa que puedes acostumbrarte a otras cosas diferentes. Yo esto, digamos, para explicarlo rápido, que la gente no entienda, son las 2 primeras semanas de gimnasio, ¿vale? Las 2 primeras semanas de gimnasio, si tú empiezas a hacer algo diferente, es normal que te vaya a costar. Si tú ahora quieres hacer ejercicios que tienen una intensidad más reducida de lo que tú estás acostumbrado o acostumbrada, es normal que te cueste, pero si continúas haciéndolo durante un par de semanitas, te aseguro que esa sensación va a cambiar y que vas a acabar controlando y encontrándole el gusto a esas nuevas sensaciones. Y una cosita que quería yo lanzar a tema de hipótesis personal, ¿vale? Esto no es, no he encontrado estudios ni nada, pero me estaba preguntando, con todo lo que estáis comentando, si podría ser posible de que un factor que esté influyendo en esta, digamos, desmotivación o falta de ganas fuese en realidad como una parte de, digamos, la parte de, no recuerdo cómo se llama, cuando tienes la carga, cuando estás en la fase de descanso, ¿vale? Que mucha gente está entrenando a tope sin descansar y ahora lo que está sucediendo es que han entrado en esa fase, aunque sea a causa de fuerza mayor. No sé, es una hipótesis que se me ocurre decir. Yo estoy entrenando a tope, me estoy machacando, no me permito descansar, aunque mi cuerpo sí que lo necesita. Ya de repente es como me sale todo ese descanso que he acumulado o falta de descanso acumulado que yo podría tener. No sé, es una hipótesis que lanzo ahí que me estaba preguntando a medida que ibais comentando cositas. Sí, yo, a ver, realmente no me lo había planteado, pero sí podría ser en ciertos casos, en gente que siempre va a pasar de vueltas, por así decirlo, que tienen muchas competiciones, que tienen entrenamientos muy exigentes, que incluso doblan entrenamientos y que es lo que yo digo, cuanto menos haces, menos ganas tienes de hacer. Entonces llega un momento en que el cuerpo ha tenido ese nivel de estrés continuado y ha seguido dándote lo que necesitaba porque tú lo necesitabas, y en cuanto ya no te lo tiene que dar, es como que se relaja y ya te cuesta arrancar porque el cuerpo ha dicho no, hasta aquí, yo ya te he dado todo aquello que necesitabas y ahora me toca esa pausa. Sí, podría ser factible. Y además esto se suma
en mi experiencia, al hecho de que uno cuando está en casa, yo por lo menos, lo asocias más al descanso, al relajarte, y no lo asocias más no lo asocias tanto al hecho de tener que moverte, activarte, entonces se te hace más cuesta arriba. Al punto, y esto lo voy a contar un poco en plan anecdótico, al punto de que a mí, sinceramente, cuando me toca la sesión de ejercicio, muchas veces pongo el trípode, pongo la cámara y digo, va, que este entreno lo vas a publicar y vas a tener que hacerle un reto a la Gema y vas a hacer un reto. Y alguna vez lo hago, pero lo hago una vez de cada 10. La gente se pensará, este solamente entrena para posturear. No, al revés. Yo grabo todas las sesiones como si las fuera a publicar, pero realmente publico una o publico dos. Pero es como el hecho de decir, bueno, te van a ver, tío, tienes que obligarte, tienes que dar ejemplo, Sí, vamos a por ello hasta ese punto, porque ya os digo, mi casa es lo que dice Vicente, yo lo asocio más a lo contrario, el descanso. Y toda esa sobrecarga previa podría ser que en este momento sea un poco, juegue en mi contra, en el sentido de decir, bueno, pues ahora no te puedes, las pesas de 20 kilos pesan más que las de 50 o algo así. También otra cosa que hay que tener en cuenta, y esto viene muy relacionado con el factor social, somos animales sociales al fin y al cabo, y la gente que está acostumbrada a entrenar sola, bueno, pues está entrenando sola igual, pero la gente que está acostumbrada a entrenar en equipo, en grupo, ya sea en salas de fitness, en un equipo de atletismo o de remo o de lo que sea, o la gente que viene a mis clases de pilates o de yoga, tienen ese factor psicológico, social de es martes a las 8, voy a mi clase de X y veo a fulanito y a menganito y hablo y nos reímos y la clase pasa más amena y me corrigen y hay una interacción que realmente a toda la gente con la que he estado comentando se ha notado mucho. Toda la gente que me ha dicho que su motivación había disminuido es gente que no está trabajando en las clases que hago grupales, que son de 5 o 6 personas, y que no tiene a nadie en casa que entrene. En cambio, la gente que me ha dicho que su motivación se ha mantenido en un estado mesetario o que incluso ha aumentado, porque tengo gente que me ha dicho que su motivación ha aumentado muchísimo, es porque tienen un compañero en casa, marido, mujer, hijos, quien sea, que entrena con ellos, o bien están participando en las clases grupales. Entonces tienen esa motivación de decir, qué bien, es lunes a las 6, me toca mi clase de pilates, qué ganas tengo, cómo nos reímos, qué tal. Y eso me lo han comentado y me ha llamado poderosamente la atención el hecho de decir, no es solo ya una recompensa en cuanto al entrenamiento o a lo que mi cuerpo necesita, sino que necesito ese contacto con la gente. Y sobre todo la gente que vive sola, porque nosotros nos pensamos que todo el mundo está con su pareja, con sus hijos, con su tal, pero hay gente que vive sola que ahora mismo lleva 5 semanas en casa hablando por teléfono como mucho, viendo a la gente si va a comprar y ya está, y eso es muy duro. Tengo una clienta en concreto que me lo dice, es que para mí esto es una salvación porque yo no veo a nadie más en todo el día. Entonces, estas clases son mi interacción social semanal. Eso es también, yo creo que muy importante a la hora de percibir el entrenamiento. Y el estar conectado con alguien a lo mejor genera mayor adherencia que el hecho de sumarte a un canal donde hay un vídeo, que ese vídeo lo han visto millones de personas, realmente esa persona no está haciendo un vídeo, lo que está haciendo es una sesión para ti en ese momento, como nosotros tres que nos hemos juntado para esta sesión y contestaremos las preguntas en este momento. Entonces hay toda una adherencia distinta, totalmente de acuerdo. Sí, contigo. Eso también me lo dijo ayer una alumna que me decía, es que el hecho de que seas tú la que hace los vídeos, porque yo les envío un vídeo de unos 40, 45 minutos todos los días, aparte de la clase que hacen conmigo presencial, para que tengan ese trabajo diario del que hablaba, que considero que es imprescindible. Y me decía, es que no es lo mismo tener un vídeo de YouTube de la influencer fulanita que tú, que nos conoces, que sabemos quién es, que hay esa relación afectiva, quieras que no, y que además, pues, no son unos vídeos rígidos de esto. Yo al principio intentaba hacerlos como muy profesional, pero ahora llega un momento en el que traspasas esa cuarta pared y los tienes contigo, aunque no estén ahí contigo, porque realmente necesitas esa conexión, porque estás trabajando para ellos. Entonces tienes que decir, fulanita, tú acuérdate que esto, sotanito, tú acuérdate que lo otro. Cuando digo esto ya sabéis para quién va. Todo ese tipo de cosas yo creo que también generan un poquito más de adherencia, como tú comentabas, por ese
ese componente afectivo que tiene y no todo tan, no sé, tan compartimentado y tan aislado y no sé, para mí creo que esto es importante. Es tremendamente interesante lo que comentas, Gemma, porque es así. Realmente cuando la persona, digamos, cada uno le da un sentido al hecho de practicar deporte o a la práctica del deporte o al ejercicio físico. Y sí que es verdad que las personas cuyo sentido o para los cuales el deporte tiene un sentido más social, más una experiencia de ir al gimnasio, a ver a estas personas, que es más una actividad puramente más allá de lo que es el tema de estar en forma y físico. Es verdad que se pueden haber visto bastante fastidiados con este asunto. Pero bueno, yo creo que la propuesta que haces tú es tremendamente interesante, es muy buena. Yo me gustaría completarla un poquito y, digamos, derivando un poco de lo que tú haces para aquellas personas que a lo mejor están solas en casa, es decir, normalmente aplicar una estrategia que utilizamos cuando podemos salir en situación normal, pero utilizando las técnicas o la tecnología que tenemos a nuestro alcance, que es decir, algo tan sencillo como quedar con alguien para ir a entrenar al gimnasio. Ahora realmente no podemos, pero sí que podemos salvar una distancia y decir, ostras, no podemos ir físicamente al gimnasio, pero sí podemos hacer una videoconferencia y entrenar juntos. Y de esa manera aumentar un poquito la motivación. Es decir, voy a entrenar con alguien, ¿vale? Y eso me ayuda a no perder la costumbre. Obviamente la primera solución y la más efectiva yo creo que sería lo que ha propuesto Gemma, si tienes un entrenador que te conoce, estás entrenando además con más gente, con lo cual es como una especie de videollamada en grupo, etcétera, y esto es mucho más efectivo. Pero si eso no es posible, pues una estrategia alternativa podría ser esta. Salvar las distancias, digamos, para intentar acercar la situación que vivimos ahora de confinamiento a lo que sería nuestra vida cotidiana. Y un tema que a lo mejor todavía no hemos tocado, pero creo que es de vital importancia, es que hay gente que pretende en su casa tener las mismas o mayores expectativas que las que no lograron en un centro donde todo estaba preparado para conseguirlo. Entonces hay gente que piensa, yo lo he tenido, estos chavales que dicen, no, yo quiero seguir creciendo muscularmente. Digo, pero desgraciado, no crecías cuando tenías los medios. Digo, ahora por mucho que yo te hinche a cebada como hacían los antiguos gladiadores, es que no, en tu casa va a ser más complicado, ¿no? Un ajuste de las expectativas que cabe esperar por estar entrenando en un sitio donde te tienes que apañar, donde necesitas el consejo de un profesional, pero aún así no va a ser tan sencillo, ¿no es cierto? En este aspecto, Gemma, ¿tú qué opinas? A ver, es muy cierto que ahora todos los entrenamientos, todos no, miento, pero bueno, la mayoría de los entrenamientos que se están planteando, ya sea entrenadores personales o no, que se están planteando vía redes sociales, son mucho de coge una garrafa, coge una botella, coge... cosa que a mí me parece una soberana estupidez, porque hay 1000 maneras de entrenar sin peso y trabajar la fuerza del mismo modo. Sí que es cierto que si tú quieres crecer y ponerte con una espalda así, con un bíceps, o trabajas con una carga externa, o no vas a poder. Trabajando con tu propio peso te vas a poner muy fuerte, te vas a poner muy fibroso, todo lo que tú quieras, pero no vas a tener un volumen muscular grande. El volumen muscular lo tienes que alcanzar con un trabajo de peso externo que en tu casa no tienes, como no te cargues el sofá a la espalda y te pongas a hacer sentadillas. Entonces, es muy equivocado tener esas expectativas de evolución deportiva para según qué prácticas. Una persona que quiere evolucionar en la práctica del yoga, por ejemplo, en su casa puede hacerlo perfectamente, no necesita nada más. Una persona que quiere evolucionar en la práctica del pilates, no sé, ese tipo de cosas que no requieren aparataje externo, tú puedes en tu casa evolucionar todo lo que quieras siempre que tengas una persona que te guía o que tú tengas unos conocimientos para hacerlo. Pero, por ejemplo, una persona que quiera mejorar en el atletismo, ahora mismo, pues yo lo siento mucho, pero si mantiene la forma, que dé gracias. A lo mejor si tuviera una cinta muy potente, no una cinta de estas domésticas, podría conseguir cierta mejora, pero aún así no va a llegar al punto porque esta gente se entrena tanto en carretera como en tartana como en cinta. O sea, no puedes basarlo todo en una cinta, igual que el de bicicleta no lo puede basar todo en un rodillo. Con lo cual, yo lo que le digo, una frase que me repito mucho últimamente, me he dado cuenta a mis pacientes, y ahora me corregiréis, es no esperes acabar saliendo de esta más fuerte físicamente, pero sí podrías esperar salir de esta más fuerte psicológicamente. Sí. ¿Qué opináis? Yo creo que sí. Incluso físicamente también yo le pondría un
punto que depende de dónde empieces. Efectivamente, vamos a ver. En este estado, puedes alabar mejor. Muy bueno. Sí, señor. Eso es un punto a tener en cuenta, pero eso es también parte, yo creo que, de la motivación o no de las personas, porque una persona que está acostumbrada a hacer deporte, que lo hace porque le gusta, practica en casa, tiene alguien con quien entrenar o tiene todo lo que hemos comentado antes, tiene su música, tiene su lo que sea, puede tener una adherencia mayor. Una persona que no ha entrenado nunca o que entrenaba por obligación, viéndose en esta situación, tiene menos ganas todavía y a lo mejor sí, la primera semana hoy hago zumba, mañana hago no sé cuántos, con toda la oferta que hay ahora de entrenamientos y increíble, vamos, nuestro trabajo ya no vale dinero. Pero bueno, no pasa nada. Sí, ahora empiezo con esto, lo otro, hago 50.000 actividades. Mañana esta ya no la hago pasada. Y a la tercera semana ya no hace ningún día, porque realmente no ha existido nunca esa adherencia a la actividad. Lo ha hecho pues porque se le proponía como una manera de pasar el tiempo, hasta que ha llegado un momento en que pasar el tiempo, pues entre que salgo a aplaudir y ahora salgo con la cacerola y ahora hago un bizcocho, porque ahora también son todo recetas de postres y comidas terribles, pues pasa el día. Y la gente que teletrabaja y tiene niños, pues entre que estoy teletrabajando y no sé ponerme límites porque como estoy en mi casa no cierro nunca, la gente que trabaja a lo mejor en asesorías, en seguros, en cuestiones que ahora mismo tienen mucho volumen de trabajo, a lo mejor están de 9 a 9 y no se dan cuenta. Y luego tengo a los niños y como los niños están por aquí jugando, cuando me ven entrenar resulta que ellos tienen ganas y se ponen y al final no me centro y tampoco le tomo ese ritmo y como no tengo una rutina, pues llega un momento en que lo dejo estar y hago lo únicamente preciso, que es comer, dormir, teletrabajar y pip. Totalmente. Tal vez este sea, Vicente, el mejor momento de preguntarnos ¿para qué entreno? Exacto. ¿Para qué entreno? ¿Qué Yo creo que, mira, Vicente? con un apunte sobre lo que estaba diciendo Gemma, yo creo que ahora, y también con lo que dices tú, es algo que nos puede ayudar realmente, el plantearnos en serio para qué estoy entrenando y en el caso de que la respuesta no sea la misma que antes del confinamiento, replantearnos esta situación. Pero en referencia a lo que decía Gemma, yo creo que una cosa que también, un factor que influye de manera muy determinante en la motivación de la práctica del ejercicio físico es el dominio. Esto es algo que la gente normalmente no lo tenga muy en cuenta. Es decir, cuanto más domino una actividad, cuanto más la conozco, cuanto mejor la sé hacer, más probabilidades voy a tener de querer practicarla. Por eso lo que decía Gemma, que la gente cuando tenemos un exceso de actividades vamos saltando de una a otra. ¿Qué pasa? Que como no aprendes, como no las dominas, te cansas, te vas a otra, con lo cual al final te lo dejas. Porque no has aprendido, un poquito lo que comentamos al principio, ¿no? Que el que mucho abarca, poco aprieta. Si tú consigues mantener una estabilidad, una adherencia y empiezas a comprender, empiezas a entender lo que estás haciendo, es mucho más probable que empieces a disfrutarlo y por lo tanto que quieras seguir practicando eso. Eso sería, digamos, un poco más para la gente, digamos, tanto que empieza a realizar ejercicio físico como también una adaptación posible a nivel psicológico de lo que hablábamos antes. De si ahora ya no puedo hacer lo que hacía antes, ostras, voy a empezar con algo nuevo y voy a intentar coger una cosita, pues seguir una línea, empezar a conocerla y a partir de ahí empezar a disfrutarla. Obviamente los primeros días va a ser complicado, pero a largo plazo, a medida que yo vaya entendiendo y dominando la técnica, de la práctica, mejor dicho, creo que sería más adecuado, voy a empezar a disfrutar y más esto. Disfrutar, ¿qué es? Recompensa. Y cuando vaya recompensa, más voy a buscarlo. Muy bien, fantástico. Pues muchísimas gracias por este último apunte. Si queréis ya podemos, ya prácticamente llevamos una hora, se nos ha ido de las manos, se ve que nos encanta el tema, nos apasiona. Si os parece bien, podríamos empezar a contestar un poco las preguntas que la gente nos ha ido haciendo. Nos han hecho pocas, lo cual no sé si es bueno o malo. Sí, tal vez sea bueno porque estamos contestando ya sin que nos pregunten. Sí. Pero bueno, ¿qué os parece si vamos, empezamos con esta que tenemos aquí? Bueno, esto simplemente es una pequeña afirmación de Pilar García Moreno que dice que tenemos que seguir pensando que nadie puede hacer ejercicio por nosotros. Tiene toda la razón. Todo lo demás podemos contratar a alguien para que lo haga. Sin embargo, el ejercicio
sigue siendo cosa nuestra. Totalmente de acuerdo contigo, Pilar. Sí. Siguiente pregunta. A ver, esta es para ti, Gemma. ¿La puedes leer y contestarla? Sí, ¿algún consejo para intentar ver a un familiar la importancia de cambiar de hábitos y así poder ayudarle? El objetivo centrado en la estética a veces no interesa y es difícil hacer ver la importancia centrada en la salud. Muchas gracias. A ver, esto es un tema peliagudo, no creo que sea únicamente mi campo. La gran cuestión. Sí, a ver, es la gente, yo me he dado cuenta que cuando el objetivo de salud en cuanto a la realización de actividad física o de la dieta alimentaria llega cuando se dan cuenta de que tocan fondo. Es triste decirlo, pero muchas veces es así. Hasta que la persona no se da cuenta de que lo necesita, no lo hace. Por mucho que tú le quieras pedir es por ti, es por tu salud, te vas a encontrar mejor, hasta que la persona no lo ve que lo necesita, no lo hace. Casos de dolores en la espalda, de lesiones continuas, de bajas continuas en el trabajo y es que tienes que hacer pilates, ya, pero no me gusta, no me apetece, no tengo tiempo. Tienes que hacer pilates y se lo dice el fisio y se lo dice todo el mundo y no lo hace hasta el día que estás 6 meses de baja. Y de repente viene, es que necesito hacer pilates porque... Pero se lo lleva un año diciéndoselo. A mí me ha pasado exactamente eso, que todo el mundo empieza a avisar, y la persona no hace nunca caso, nunca va al profesional, pero un buen día aparece con que ha visto un influencer no sé dónde, le ha pagado un pastón y lo está siguiendo. Parece un chiste, pero te lo aseguro, que lo he visto real y triste como la vida misma. Y dices, madre mía, tío, te dan toda la vida diciendo que vayas a ver a un dietista nutricionista y ahora le has pagado una fortuna a esta tía que te ha hecho la idiotez metabólica, cualquier cosa, te está reventando el metabolismo con tal de que tú te quites un poco de lorza, que al final la grasa cerebral no te la va a quitar, porque esa es la que tenemos que tratar de quitarnos. Muy fuerte, tío. Así que no sé si has visto cosas parecidas, pero pasa, pasa. ¿Algo más que puntualizar sobre esto, Vicente? Yo, tal y como dice Gemma, por desgracia, el principal factor que nos impulsa o que impulsa normalmente a la gente a realizar este tipo de ejercicio físico es cuando ya no queda otra, ¿vale? A nivel de experiencia profesional, lo que te puedo comentar es que lo primero es no presionar a la persona, porque eso lo que va a conseguir es precisamente que haya más resistencia. Es que haya más resistencia, es decir, dejarle y practicar una frase simple para que se entienda. Predicar con el ejemplo, es decir, presionar menos y yo dedicarme a hacer lo que tengo que hacer y la persona ya, bueno, pues que vaya viendo, proponer y siempre, digamos, o mejor dicho que proponer, disponer, es decir, que tenga accesibilidad a si quiere iniciar un programa o si quiere empezar a hacer cualquier cosita de ejercicio físico, ponérselo lo más fácil posible, digamos, esto sería una cuestión de, ya entrando en un tema de hábitos, hacérselo lo más fácil posible y sobre todo no presionar, porque esto normalmente lo que suele pasar por experiencia profesional es que te aleja más del objetivo que queremos conseguir, que es ayudar. Y al final también yo creo que lo último es dejar que la persona encuentre su propio sentido para practicar, su propia motivación. Proponiéndole nuestras motivaciones, más de lo mismo, no vamos a conseguir nada porque nosotros no somos esa persona, mejor dicho, esa persona no es nosotros y no percibe la realidad como nosotros la estamos percibiendo y no le da importancia a las cosas que nosotros le estamos dando. Entonces, a partir de ahí, ayudarle a que encuentre el sentido para realizar el ejercicio físico, que puede ser estético u otro, siempre pautado, eso está claro, pero la motivación, pues bueno, la tendrá que encontrar algo que le sirva, que al final es lo que importa, lo que te mueve, no lo que mueve a la persona que está viendo. Totalmente. Ahora, Evelyn Meyer pregunta... algo que me toca un poco a mí, dice que sumado a la desmotivación a la hora de hacer deporte, ejercicio, he notado desmotivación en mis pacientes a la hora de seguir un plan nutricional. ¿Pueden dar algún consejo sobre este aspecto, por favor? Bueno, el consejo que yo doy, cuando la persona está desmotivada, habría que ver por qué se desmotiva. En el caso de mis propios pacientes, yo trato de darles herramientas que les sirvan y trato de darles herramientas que incluso les diviertan, ¿no? Como recetas que realmente, además de que sean saludables, estén buenísimas, están ricas. Ahora tenemos un poquito más de tiempo. Invertir este recurso que se llama tiempo en un poco más de cocina, que se va a traducir, pero ya no en bizcochos, crepes y gofres y toda esta porquería que ahora todo el mundo está comiendo, sino que
Claro, tratar de buscar recetas es una parte importante de la guía que escribimos estos días con mis compañeros, es el tratar de sacar un tiempo más para darle más cariño a lo que vamos a comer. Hay tantas cosas sanas. Muchas veces los terapeutas nutricionales, ya sean dietistas técnicos o graduados o diplomados, caen un poquito en hacer cosas demasiado aburridas. Y luego, por otro lado, hay otro tipo de paciente que no necesita un plan nutricional. Lo que necesita es educación nutricional para él mismo tener sus elecciones. Porque el plan nutricional, yo siempre digo, el plan nutricional, como socorristas que hemos sido, ¿no? Gema, tú y yo, es como darle a la persona la lata de rescate, ¿no? El salvavidas que lo va a salvar y en ese momento no se va a ahogar. Pero nosotros lo que queremos es enseñar a nadar. A nadar. A que sepa nadar, a que ella misma sepa escoger, y esto se consigue con educación nutricional. Es una herramienta más, pero hay muchas más. Si, por supuesto, venís a mi consulta, vais a aprenderlas, pero yo los hago trabajar. Yo os aseguro que a mis pacientes les doy deberes. Siempre tienen que traerme deberes y esos deberes los hace reflexionar y los hace pensar bastante. Escriben mucho mis pacientes. Sí. Así que nada, ahí te doy una pista. A ver si hay alguna pregunta más y si no, ya damos por concluido. Me ha encantado estar con vosotros, chicos. Sois geniales. ¿Se os ocurre algo al respecto de lo que he dicho? No, yo creo que efectivamente lo que estabas comentando es buscar ese feedback por su parte. Yo por eso, lo que tú dices, les das deberes, yo a los míos también. Siempre cuando les remito las prácticas, si es gente que no practica conmigo en directo, concretamente a la persona a la que le quiero hacer llegar, le escribo, esta práctica está hecha especialmente para ti. Graba un fragmento, hazte alguna foto, envíamela. Ahora, por ejemplo, les propuse una clase con coreografía, una cosa diferente, algo que no se suele trabajar en el Pilates. Y les pedí que grabaran un fragmento y que me lo enviaran para hacer un vídeo para colgarlo en redes sociales. Un poco, y se los dije así, como para rememorar este momento, porque esto es algo que estamos sufriendo, porque lo estamos sufriendo, pero que luego nuestros hijos van a estudiar en los libros de historia. Esto es un momento histórico realmente. Y entonces, como un recuerdo de todo esto, de cómo lo hemos pasado y pasarlo de la mejor manera posible. Y de esa manera también implicarlos un poco en la práctica, el darles un aliciente más, toda esta historia de los retos, de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, un poco el que quieran por lo menos probar. Totalmente de acuerdo. Sí, adelante, Vicente. Yo sí, para completar un poquito lo que habéis estado comentando los dos, decirle, pues, bueno, a Evelyn, lo primero que ella, como profesional, lo que hemos dicho al principio, que entienda la situación en la que estamos y que ella misma, como profesional, se permita manejar y gestionar esa posible frustración que le pueda estar haciendo o les pueda estar ejerciendo esta situación con sus pacientes. Y a través de eso también transmitírselo a sus pacientes. No el hecho de que yo esté frustrada, sino el hecho de que ellos también entiendan que la situación nos puede llevar a caer en este tipo de cosas. Y luego yo creo que lo que habéis comentado tanto Gema como Nico, hago especial hincapié en lo que decía Nico. Yo creo que ahora, y un poco en relación con lo que decía antes yo, de percibirnos como un todo y de intentar elevar el nivel de actividad en general, yo creo que es el momento ideal para, por ejemplo, proponerles a las personas que empiecen a cocinar y proponerles a lo mejor una recetita que esté un poquito por encima de lo que es su nivel, no demasiado, pero sí un poquito por encima para que se sientan productivas de ver que la consiguen, de ver cómo investigan, de ver cómo si sale bien, si sale mal, y con eso ya estamos elevando el nivel de actividad. Y a través de ahí, de la misma manera que el sedentarismo nos lleva como hábito a dejar todas las demás cosas, si empezamos a tener actividad, ya digo, no solo desde el ejercicio físico, sino, por ejemplo, entrando desde la cocina, todo lo demás se va a empezar a ir activando. Fantástico. Además, es un tema que la gente se pensará que gano dinero con promocionar la guía que hemos hecho, pero la realidad es que hemos trabajado 50 horas totalmente gratis para regalar una guía en la cual hay muchas pautas de las que estamos tratando hoy que están ahí descritas y un poquito más ampliadas. La guía es gratuita, la podéis descargar. Os pongo el link para que la descarguéis. Si no tenéis todavía el PDF, ya nos hemos enterado que el PDF va por ahí volando, ha adquirido vida propia. No pasa nada, porque al final era nuestro regalo para este momento de confinamiento. Y sí, es cierto, estoy de acuerdo contigo. Hay una cosa que me está gustando mucho últimamente y es, he descubierto en la cocina, a mí siempre me ha encantado cocinar, pero hay una cosa que he descubierto últimamente y debo agradecer a uno de mis pacientes que es de Córdoba, un paciente online que se llama Alberto Aragón, que es panadero, podéis buscarlo y seguirlo, que es el hacer pan. O sea, he descubierto que es terapéutico. Y además de que se hacen unos panes muy saludables en casa, he colgado hace poco un vídeo en YouTube que, por cierto, me enseñó él, Alberto Aragón, y es algo genial y al final
no, estás cuidando tu salud, estás haciendo algo productivo con tu tiempo y esa sensación de sacar un panaco más grande que una tortuga de Galápagos de tu horno, o sea, eso os aseguro que tenéis que probarlo, chicos. Y te voy a decir una cosa, para los fisios, para no perder la práctica del trabajo manual, va estupendo, porque según qué harinas, Sí. para amasarlas, tela marinera. Pues nada, los fisios que tomen nota de esto que acabas de decir. Chicos, yo creo que ya lo hemos dicho todo. Muchísimas gracias por poder contar con vosotros para este live, para mi canal de Facebook. Voy a seguir produciendo contenido. ¿Qué os parece si ahora nos despedimos? Pero antes me gustaría que recordáramos cada uno qué estamos haciendo, a qué nos dedicamos, cuáles son nuestras redes sociales, cómo pueden seguirnos, cómo pueden encontrarnos y un poquito, pues eso, despediros. Empezamos contigo, Gemma. Perfecto. Bueno, pues yo, como ya he comentado, tengo un estudio de Pilates en Teulada y soy licenciada en Educación Física, además de instructora de Pilates, yoga y hipopresivos. Y podéis, tanto por Instagram como por Facebook, encontrar la página del estudio, Gemma Fornés Estudio Pilates. Y ahora mismo las prácticas online que yo dejo en YouTube están cerradas para los alumnos del centro, pero sí que podéis concertar clases online en directo conmigo vía Skype. Las clases están cerradas por motivos de un poco de conocimiento de los alumnos, por seguridad. No me atrevo a proponerle una práctica a nadie. Incluso mi padre el otro día me preguntó, dame ejercicios para la espalda, que me duele la espalda, y le dije, no te doy nada, conéctate, y conectado te digo lo que tienes que hacer, pero sin verte. Y es mi padre, que lo conozco, vamos, estupendamente. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí. ¿Te podemos seguir Muchas también gracias en a YouTube? ti. ¿Puede ser? Sí, ¿no? Las prácticas de YouTube están cerradas. Vale, esas prácticas vale. Están cerradas solo para los alumnos, por lo que comentaba, porque necesito tener claro el perfil de a quién le doy acceso al vídeo. Esas prácticas solamente las reciben ciertos alumnos. Muchísimas gracias por tu honestidad, eso habla mucho de ti y por eso estás aquí. Gracias a ti. Eres muy grande, por cierto, eres una crack. Hay que seguirla porque es una mujer que cuando algo no es justo, ella lo dice. No se calla, no tiene pelos en la lengua. No, y eso es una virtud en los días que corren, ¿eh? En estos tiempos en los que la ambigüedad parece que es lo que más vende, no. Hay que posicionarse y si esto no está bien y a mí no me parece bien, yo lo voy a expresar y lo expreso como es. Me encanta eso de Gemma. Luego la conoces y una tía encantadora, pero cuando la ves, yo a veces me da pavor. La conozco y me da pavor, ¿no? De leerla, pero la admiro. Bueno, Vicente, por favor, yo ya sé quién eres, pero aquí hay más gente escuchándonos. Bueno, pues yo, Vicente Seguí, psicólogo, trabajo contigo. Ahora tenemos la consulta en la calle Marqués de Campo 18, segundo B, en Denia. Está cerrada pues por motivos como ya todos conocemos, por el tema del confinamiento, pero sí que es verdad que sigo trabajando a fondo desde el tema de la videoconferencia y la teleterapia. Estoy disponible y me podéis encontrar en redes sociales, Instagram y Facebook básicamente en @visepsicología, con V y con S, VISE Psicología, todo juntito. Y también en el canal de YouTube donde vamos colgando, pues por ejemplo, temas de likes, vídeos que podamos hacer tú y yo, otros vídeos que puedo hacer yo en solitario, etcétera. Pero sí que es verdad que la importancia, digamos, donde más caña meto es en el tema del Facebook y en el Instagram. Bueno, me gustaría también... El teléfono 630-659166, que va apareciendo por aquí abajo. Podéis contactarme y encantado de atenderos. Una cosa que me gustaría remarcar de ti, Vicente, que tú no lo has mencionado, pero sí que es cierto que estás prestando unas cuantas consultas a pacientes que ya tenías tuyos y les estás ayudando, porque yo sé que tú, pues ese altruismo no te gusta hacer gala de él, pero hay que decir que sí que es cierto que estás ahí dando para gente con la que has trabajado y eso habla mucho de la persona también, ¿no? Porque al final este es un momento en el cual estas pequeñas acciones también están sumando. Igual que cuando Gemma da un consejo, igual cuando Gemma viene aquí y nos presta su tiempo para dar esos fantásticos consejos que nos ha dado, pues es lo mismo. Hay que estar para los demás y eso lo estás haciendo. Y tú no eres un chulo, no te gusta decirlo, pero yo lo digo porque eres mi amigo, tío. Al final me lo has sacado, ¿eh? No, sí, es una iniciativa porque yo estaba viendo, sí que es verdad, esto también pues un poco crítica, ¿no? Mi propio gremio estaba viendo pues gente ofertando terapias gratis, no me parece adecuado.
Entiendo que hay unos servicios dispuestos por el Colegio de Psicólogos, por los ayuntamientos y por servicios oficiales que son los que tienen que encargarse de eso y no ponernos todos a lo loco a ofrecer terapia gratis, porque esto después va a generar problemas, tanto en el profesional como en el paciente. Entonces, yo sí que es verdad que desde algún punto de vista quería ver cómo podía aportar mi granito de arena y se me ocurrió esta solución intermedia que fue cogí el listing y avisé a todas las personas que habían confiado en mí con anterioridad para ofrecerles pues una mini sesión de revisión por si necesitaban algo, algún tip, algún consejo, de manera totalmente gratuita, a las que había trabajado y también con las que estoy trabajando, obviamente, si no sería una injusticia. Pero simplemente como a nivel, pues, qué podía apoyar yo o qué podía aportar también pues desde el sector privado, porque yo no estoy en el sector público, y sin caer en competencias desleales ni tampoco desprestigiar a mi propia profesión, ni tampoco minusvalorar mi trabajo. Totalmente de acuerdo contigo. Créeme que no lo haces. Yo estoy satisfecho de ver cómo mis pacientes mejoran cuando tú te añades a la terapia, porque muchos que vienen a mi consulta también necesitan a un psicólogo, porque yo puedo ser un compañero, puedo ayudarles en este viaje, puedo de alguna manera animar, puedo conductualmente indicarles cómo llevarlo, pero nunca voy a llegar a esas pautas mentales psicológicas que tú llegas, y sí que es cierto que esto te lo agradezco. Bueno, en mi caso, yo igual sigo trabajando telemáticamente. Al principio me costó el ostión de acostumbrarme, de entender que todo había cambiado de un momento para otro. Realmente no sabemos cuánto tiempo más va a durar esto, así que hoy por hoy la consulta de Marqués de Campo 18 permanece cerrada por seguridad y no sabemos muy bien cuándo podremos abrirla, pero la buena noticia es que todos mis pacientes que continúo teniendo terapia online, algunos, como hace Vicente, también en ese altruismo, porque ya eran pacientes míos de antes, y otros, como antiguamente, abonando sus consultas, sí que es cierto que al principio les pareció un poco como que no iban a mejorar porque tenemos aquí en España sobre todo, somos tan cercanos, nos gusta tanto el darnos besitos, abracitos, querernos, darnos la mano cuando llegan los pacientes, que es como que la gente, no, a mí la terapia online, anúlame porque no creo que me vaya a servir. Y no, señor, sirve igual que la otra, conecta igual que la otra. Este gran amigo mío panadero, por ejemplo, ahora se me ocurre, es una persona que conocí online. Y fijaros, ya estamos haciendo panes juntos y publicando vídeos, así que realmente, claro, para que os hagáis una idea, ¿no? Así que nada, animaros, os voy a dejar también mi teléfono, es el 620 14 33 19 y mi página web que está llevando el webmaster, como dice Vicente Seguí, Joan Raiz, es nicoaros.com. Podéis seguirme, tengo también YouTube, casi 600 seguidores. Suscribiros a mi canal, tío, os estoy poniendo cosas interesantes, en serio. Suscribiros a mi canal, suscribiros también en todas partes es Nico Aros o Nico Aros nutricionista, dietista nutricionista. Así que nada, un placer que podáis seguirme, un placer poder seros de ayuda. Gracias a los que habéis durado hasta este momento. Tenemos 20 y algo personas por ahí enganchadas. Un honor. Un beso a todos, un beso a Vicente, un beso a Gemma. Gracias. Muchas gracias, Nico. Y espero poder seguir contando con vosotros y que contéis conmigo para cuando tengáis cualquier asunto vuestro. Sabes que sí. Aquí seguimos, confinados, pero conectados. Sí. Hasta otra. Adiós. Hasta otra. Adiós. Chao.